Como siempre vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque en tu fidelidad una vez más nos tienes delante de tu palabra y tú no has retirado ni el aliento de nuestro cuerpo, Señor, ni la fuerza, ni la esperanza, sino que tu palabra permanece firme un día más para nosotros, Señor, y para nuestra gloria, para nuestro beneficio y para tu gloria, Señor. Te rogamos que nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos dirijas, nos redarguyas, nos transformes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pablo, yo sé que me dices, ¿lo dices cada semana? Pues sí, es bueno recordarlo cada semana. Escribió la carta a los romanos no buscando escribir un tratado teológico. Sí, capítulo 1, la salvación. Capítulo 2, angelología. Capítulo 3, no. Él escribió una carta, por tanto no está dividida en capítulos. Originalmente era un solo texto, un solo tema que iba desde el principio y poco a poco iba transformándose. Entonces tienes que agarrar el flujo de cómo empezó y a dónde se está dirigiendo para entender lo que va diciendo. Y por eso quisiera que comenzáramos leyendo desde el capítulo 3, versículo 28, que es como el cierre del argumento que venía desarrollando, que lo vimos la semana pasada, y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión a la que Pablo llega y a la que quiere que nosotros lleguemos. Somos salvos por fe. La gracia de Dios es la que nos permite tener esta fe y por la cual nosotros podemos ser salvos. Y el verso 29 empieza poco a poco Pablo a cambiar un poquito el tema hacia lo que respecta entre, pues si somos salvos por fe, ¿qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo funcionaba en el Antiguo Testamento? Porque no es por las obras de la ley, ya nos dejó muy claro. Pero entonces, ¿cómo era la salvación en el Antiguo Testamento antes de que Jesucristo entregara su vida y todo esto? ¿Cómo funcionaba? Entonces en el versículo 29 Pablo empieza poco a poco a hacer esta rotación en el tema y dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta: no. ¿No es también Dios de los gentiles? La respuesta: sí. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará, otra vez dice, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, es lo que está preguntando. Entonces, ¿la ley ya nos sirve? Todo lo que el Antiguo Testamento dice, pues ya lo arrancamos y lo quemamos, nos quedamos solo con el Nuevo Testamento. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ahora nos va a explicar a qué se refiere con que confirmamos la ley. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Entonces, Pablo, para ejemplificarnos cómo en el Antiguo Testamento, en la ley, en lo que es antes de Jesucristo, nos va a poner dos ejemplos de cómo siempre fue por gracia. Y que el propósito de la ley no era hacernos salvos, o el camino por el cual seríamos salvos nunca fue la ley. Y entonces va a poner dos ejemplos que son dos pilares. Número 1, Abraham, y número 2, David. Abraham, el padre de la nación judía, el primer escogido, el primer llamado por Dios para a través de él llevar a cabo la promesa. Y David, digamos, no es el primer rey de Israel, pero es el que inicia este linaje real del cual incluso según la promesa vendría el Mesías. Entonces toma estos dos personajes que son irrepetibles, únicos en su importancia, que son Abraham y David. Entonces comienza con Abraham y dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Con qué se topó Abraham, el fundador de la nación judía? Esa sería una paráfrasis de ese versículo. O para hacerlo más coloquial entre nosotros, sería como decir: entonces, ¿qué onda con Abraham?
Es más o menos lo que Pablo está tratando de decir. ¿Por qué? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, es que en esa época todos pensaban que Abraham había sido elegido por Dios, porque seguramente tenía un testimonio impecable. De hecho, algunas tradiciones no bíblicas, algunas leyendas decían, y que los judíos compartían, que Abraham, antes de que la ley viniera, porque Abraham es mucho antes de Moisés, antes de la ley, cumplió la ley perfectamente y por eso fue llamado. Eso era un poco la mentalidad de los judíos, sobre todo los fariseos. Y Pablo dice, miren, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham hubiera vivido perfectamente, justificado por su conducta, tendría de qué gloriarse, tendría cómo sacar el cuello delante de Dios. Pero dice, no con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura. Y me encanta que Pablo no utiliza su razonamiento, no utiliza su lógica, su educación en las artes o en la cultura general, sino utiliza ¿qué cosa? La Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí está la cita de Génesis capítulo 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, no fue por obras, porque no dice, y Abraham obedeció y le fue contado por justicia. No dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. La palabra contado, que la vamos a encontrar en distintos pasajes, en distintos momentos en este capítulo, es un término que quería decir muchas cosas, pero contado viene de contar un monto para depositar. Era un término bancario, por decirlo así. Y lo que está diciendo es que Abraham creyó, y por haber creído, eso le produjo en su cuenta bancaria, por decirlo así, que le depositaran justicia. Por la fe de Abraham, Dios le depositó justicia en su cuenta. Es como un cheque, ¿no? Yo voy con el cheque al banco y el banco, ese cheque no deposita el cheque, deposita el monto que dice en el cheque a mi cuenta. ¿Sí estamos? Entonces, la fe es como ese cheque que nos permite acceder a la justicia de Dios. ¿Recuerdas Efesios 2, versículos 8 y 9? ¿Qué dice? Porque por gracia, ¿cuál es que? ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Porque por gracia sois salvos. Y luego, ¿cómo nos explica Pablo? Por medio de la fe. Entonces, la gracia de Dios es la que nos da ese cheque. Y ese cheque, la fe, es lo que nosotros podemos poner y se nos acredita a nuestra cuenta justicia. Por eso dice que somos justificados. Ya lo hablamos la semana pasada. No solo perdonados, que sería una gran ventaja, pero Dios no nos perdona. Dios nos justifica, que es más allá de perdonar. Nos ve como si hubiésemos vivido justos toda la vida. Y en este momento yo sé que tú estás pensando en Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Todas las cosas que hizo. ¿Te acuerdas? Nada más una. Déjame parafrasearlo. Oye, esposa, como que a Dios se le olvidó la promesa. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que, ¿qué te parece si tienes un hijo con mi sierva? Bueno, está bien. O sea, ¿te parece que por las obras Abraham hubiera podido ser justificado? No, de pasta a pasta tú lo ves. El padre de la fe es el que menos fe tiene. Hay pasajes que está con su fe en negativo. Y puedes estudiarlo en Génesis. Pero ¿qué pasó? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que creyó? Ojo, lo que le contó por justicia no es el llamado que Dios le dio. Deja tu casa y tu parentela y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación. Y
Te bendeciré y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no fue lo que a Abraham le fue contado por justicia. Acompáñame a Génesis capítulo 15, por favor. Y te vas a sorprender. Génesis capítulo 15, versículo 1. Y déjame leerte todo el contexto en el que está este pasaje de donde Pablo toma esta frase. Génesis 15, 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Dios le está diciendo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que yo ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3, dijo también Abraham, Dios le dice, te voy a recompensar, y Abraham le dice, pero pues ¿cómo? No tengo hijo, voy a heredarle a mi siervo. Y le dice, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, Dios le dice, sal, está en una tienda, le dice, sal, y le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí está, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y no te encanta que lo que le creyó fue una buena noticia? No le creyó una cosa así, mira, yo voy a hacer una obra así, toda enredada y complicada. No, le dijo, sal de la tienda, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, bueno, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó. No fue difícil, no fue por obras, le creyó. Y lo que está diciendo Pablo, regrésate a Romanos, es, Abraham no tiene cómo ponerse delante de Dios, mira lo que hice y por lo cual fui justificado. No, le creyó y Dios por creerle, porque ¿cuál fue el problema? ¿Será que Dios, como cuando Adán pecó, Dios dijo, pues ahora los voy a hacer vivir como esclavos? Les voy a decir estas reglas y que caminen así, 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 y el que pueda, entonces lo voy a llevar a mi casa a vivir conmigo. ¿Será que así es nuestro Señor? No. ¿Qué era lo que había pasado? Se había roto la confianza entre Dios y el hombre. Se había roto por el pecado, se había roto la comunión. Y cuando Abraham le cree a Dios, esa comunión está siendo restablecida porque confía en Dios, que es lo que el hombre había perdido. ¿Te acuerdas de Adán? ¿Dónde estás, Adán?, le dice Dios. Y Adán dice, se esconde. ¿Por qué te escondiste? Es que estaba desnudo. ¿Y qué está revelando? No confiaba en Dios. Se había roto eso. Y cuando Abraham cree, ese canal se abre una vez más. Todavía no está del todo abierto, no está perfecto, porque tiene que venir el pago de las injusticias, que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vas entendiendo un poco la naturaleza de Dios y qué es lo que Él planeaba con el plan de salvación para nosotros. Bueno, versículo 4. Y aquí Pablo lo describe casi con manzanitas. O sea, es imposible de no entender esto. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y si tú trabajas, lo sabes bien. Cuando llega la quincena, tú no dices, ay, oye, por favor, págame, no seas malito. No, tú dices, págame porque me debes. Ya trabajé y mi pago no es por gracia, es una deuda que tú tienes conmigo. Entonces Pablo está estableciendo eso. Si es por obras, no puede ser por gracia. O sea, si por trabajar yo voy a ganar la salvación, lo que está sucediendo es que Dios me debe la salvación si hago lo que Él me pide. Y entonces tendríamos a Dios como deudor de nosotros. Déjame leerlo. Al que obra no se le cuenta, y otra vez te das cuenta de la palabra cuenta, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora,
Tú dirás, entonces pues mejor no obremos, no hagamos nada, ya mejor, es más fácil. Pero no es una licencia para ser flojos. Porque fíjate cómo empieza. Versículo 5 dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío. Entonces, la primera característica en esta fe es que yo tengo que creer que Dios justifica ¿a quién? Al impío. Entonces tengo que creer que soy impío. La palabra impío es que desagrada a Dios o que deshonra a Dios. Y ahí tiene que empezar. Mucha gente, yo conozco mucha gente que dice, es que yo sí creo en Dios, pero no pasa nada en mi vida. Ok, crees en Dios, pero ¿crees que eres impío? Bueno, realmente no tanto. Oh, estás parado sobre tus obras. Bueno, no, o sea, sí soy pecador. Ok, ¿cómo que te vas para allá? Pero digo, no tan pecador, estás sobre tus obras. Y aquí no hay un punto intermedio. Tienes que creer y entender que no te conozco, pero sé que eres impío, porque lo dice la palabra. Y porque me conozco, y conozco a mucha gente. Y hasta ahorita no he encontrado a nadie que no sea impío. Entonces, la palabra dice que esta fe tiene que comenzar entendiendo que yo soy impío. Y cuando yo como impío creo que Él puede justificarme, mi fe me es contada por justicia. Si yo creo que por mis obras voy a poder justificarme, no va a funcionar. Y de eso ya lo hablamos la semana pasada. Solo que Pablo ahora está estableciendo que así fue siempre. Abraham no hizo obras. Si hubiera sido por obras, Dios le debía la salvación. Pero entendió que era impío y por eso le fue contada por justicia. Versículo 6. Ahora va a hablar de David. Abraham está antes de la ley, 400 años antes de la ley. David está después de la ley. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, y la palabra atribuye es la misma palabra que se traduce como contada en los otros versículos anteriores. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le cuenta por justicia o le atribuye justicia sin obras, diciendo, y esto es el Salmo 32. Y el Salmo 32, tú sabes, habla del momento en el que David estaba consumiéndose a sí mismo. Acompáñame, vamos a leerlo para que tengamos el contexto bien claro. Salmo 32 es uno de los salmos más famosos y conocidos. No sé si es porque 32 al revés es 23 y es el más famoso de la Biblia. Fíjate, el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, mientras callé, porque David en este momento ya había pecado con Betsabé, ya había mandado a matar a su esposo, ya había escondido todo, ya pensó que se había salido con la suya. Pero, ¿qué es lo que dice? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, David, en este momento en el que está escribiendo este salmo, no está diciendo como en otros salmos, Señor, júzgame de acuerdo a mi justicia. Hay otros salmos en los que David dice, júzgame de acuerdo a mi justicia. Aquí David está diciendo, mientras callé, me estaba ahogando. Pero de luego confesé que era pecador y tu mano vino sobre mí. Ese es el contexto de David. Y lo que dice Pablo es, fíjate, versículo 7 de Romanos 4. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y la palabra inculpa, ¿qué crees? ¿Cuál palabra crees que es? La palabra contada o atribuye, la misma palabra que hemos estado hablando. O sea,
David no dice, bienaventurado el que no peca, porque él diría, entonces estoy fuera. Probablemente antes hubiera dicho, sí, yo estoy caminando perfectamente, pero aquí ya sabía quién era él y de lo que él era capaz. Y Dios le revela esto, bienaventurado no el hombre que peca, porque solo habría uno, nuestro Señor Jesucristo, sino bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Y la palabra perdonada ahí no habla de te perdono, sino habla de llevar fuera. Tus pecados han sido llevados fuera, arrancados. Como veíamos hace unas semanas, este cordero Azazel que era llevado y perdido en el desierto para que nunca más sea encontrado, es esa misma idea. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y David no está diciendo bienaventurado quien se ganó la salvación, bienaventurado quien consiguió ser salvo, sino a quien simplemente Dios no le carga el pecado a su cuenta. Y con eso Pablo pone dos grandes ejemplos que cualquier judío diría, bueno, a lo mejor tienes razón. Pero alguien tendría una objeción todavía. Y diría, bueno, está bien, pero esos eran judíos. Abraham y David eran judíos. Los gentiles, aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no creo que encontremos un caso en que Dios por fe salva a los gentiles. Tal vez a los judíos, pero a los gentiles no creo. Entonces se adelanta Pablo a ese razonamiento y dice en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Y que tú sabes es la señal de los judíos. ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La respuesta la da el mismo Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, ya que la circuncisión es la señal del pueblo judío, ¿cuándo le fue contada la fe como justicia a Abraham? ¿Cuando estaba circuncidado o antes? Antes. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, la circuncisión no le atribuye la justicia. La circuncisión no confiere justicia, sino que confirma que ha sido justificado. ¿Sí cachas la diferencia? Y bueno, en tu Biblia es un capítulo de Génesis 16 a Génesis 17, pero en la cronología estamos hablando de 14 años. O sea, Dios le da esta promesa a Abraham. Mira las estrellas, así será tu descendencia. Le da esta promesa. Abraham cree, su fe le es contada por justicia y 14 años después viene la circuncisión. Entonces no son ni siquiera cosas que están ligadas. Simplemente una es la confirmación del otro. Es un poco como el bautizo para nosotros. ¿El bautizo será que nos produce salvación? No, de ninguna manera. Pero cuando has sido justificado, cuando has creído, lo primero que quieres hacer es obedecer. Y de las muchas cosas en las que tenemos y anhelamos obedecer, la más sencilla es el bautizo. Es la más sencilla. Es lo primero que uno quiere hacer. ¿Por qué? Porque ya sucedió algo dentro y quiero expresar externamente. ¿Qué cosa? El bautizo es mi muerte. Ya no vive Ibert. Está muerto. Ya no vive para sus sueños, para sus anhelos, para sus aspiraciones. Ya que hablábamos de eso, para sus anhelos políticos. Ya no vive Ibert. Sino que el nuevo que sale es de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Y para Él vivo. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Y eso
es el reflejo de algo que sucedió dentro. Y eso es lo mismo que tenían los judíos. Versículo 11, a la mitad. ¿Por qué? ¿Para qué era necesario esto que sea entregada la promesa antes de la circuncisión? Dice el versículo 11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, es decir, a nosotros los gentiles, les sea contada por justicia. Por un lado, Abraham fue contada su fe por justicia para ser padre de los creyentes no judíos, para que nos alcanzara a nosotros también. Y versículo 12, padre de la circuncisión, para que no solamente, padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, no basta solo con ser judío. Es padre de los de la circuncisión, pero no solo suficiente con ser judío, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Sí cachas lo que está diciendo? Abraham se convierte en padre de los gentiles, para que los gentiles nuestra fe también sea contada por justicia. Y también se convierte en padre de los judíos, pero no de cualquier judío, sino de aquellos que son judíos, circuncidados, pero también andan en la fe que anduvo Abraham antes de la circuncisión, es decir, cuando su fe le fue contada por justicia. Sí queda claro, esto es un poco enredoso, pero es verdad. Y lo que está diciendo, la invitación es general y es a todos. Y Jesucristo lo confirmó cuando le dijeron, los fariseos le dijeron, nosotros sabemos de quién venimos, Abraham es nuestro padre. Y Jesús dice, ¿te acuerdas cuál es la respuesta bien dura de Jesús? ¿Te acuerdas? Sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque judío no es el que por linaje es judío, eso es racial. Pero espiritualmente es aquel que tiene la fe que tuvo Abraham antes de la circuncisión. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque los que son de la ley, si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Para poder entender esto, acompáñame por favor a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, donde Pablo vuelve a escribir este mismo tema, pero un poquito más desarrollado. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16 dice, por cierto, Gálatas es una carta escrita a los Gálatas porque habían llegado a la región de Galacia personas que decían, sí, Jesucristo está bien, pero tienes que cumplir la ley. Entonces Gálatas toca ese tema constantemente. El versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue ratificado por Dios para con Cristo, no es abrogado por la ley. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice en el versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones y eso hablaremos la próxima semana. Regrésate por favor a Romanos capítulo 4. Ahora, vuelvo a leer el versículo 13. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si el que cumple la ley es el que puede heredar la salvación, la fe resulta inútil. Vana resulta la fe. Y anulada la promesa. ¿Por qué será la promesa anulada? Porque nadie va a conseguirla. Si por la ley fuera la herencia,
Pues Abraham quedaría, no, pues olvídalo, nunca nadie, no voy a heredar nunca, nunca va a poder ser posible, porque no es posible. Versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El versículo 15 lo que me dice es, la ley produce ira o consigue ira. Déjame ponértelo así, hay dos carreteras. Una carretera es la de la ley, puedes intentar llegar al cielo por ahí, pero esa carretera te va a conseguir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en esa carretera hay tantas leyes de tránsito que va a ser imposible que llegues a destino sin violar todas las leyes de tránsito. Esa carretera es imposible. Pero hay otra carretera. Dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, ojo, transgresión es violar una ley deliberadamente. Te dicen 50 kilómetros por hora máximo, y tú dices, ay, pero son las 2 de la mañana, no pasa nada. Pues 100. ¿No? Eso es transgresión. Hay una ley establecida y tú decides cruzar esa línea. De hecho, eso quiere decir transgredir, cruzar una línea. No dice donde no hay ley, no hay pecado. Porque pecado hay desde que Adán desobedeció. Sí había pecado, pero no estaba la línea puesta. No hay transgresión. Si no ves un cartel que dice, me acuerdo cuando recién hicieron el segundo piso de Periférico, habían unos letreros que tenían, no recuerdo si un redondo y una X, ¿no? Y estaban puestos, y de pronto habían otros que eran solamente el blanco, no habían terminado de ponerlos. Entonces yo siempre que pasábamos por él le decía a mi esposa, bueno, aquí hay que callarse porque esto dice no hacer nada, ¿no? Cuando está una señal pero no te dice qué está prohibido, no hay forma de que violes la ley, porque no está normado. Eso es lo que está diciendo. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, hay pecado. Había pecado, pero no estaba normado, por tanto no había transgresión. Versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia. Entonces, ¿para qué pusieron la ley? Para que te dieras cuenta que estás en pecado. Es decir, si tú no tienes un medidor de velocidad en el coche, jamás te darías cuenta si vas más allá del límite. La ley fue puesta para que tú te dieras cuenta que ibas a 5,000 por hora en una carretera de 20 por hora. Para eso fue puesta la ley. Esa carretera, la de la ley, no fue para ser salvo, fue para que ni siquiera era para que le bajaras la velocidad. Era para que te dieras cuenta que eres un transgresor. Sin la ley no te darías cuenta que hay pecado en tu vida. Lo sabrías. Dirías, como que sé que algo está mal, pero no podrías saber qué. No encontrarías. La ley, vamos a verlo más adelante, encerró todo bajo pecado. De modo que tú llegas al punto en el que dices, ok, no puedo. Señor, me muevo, está mal. Me quedo quieto, está mal. Respiro, está mal. Dejo de respirar, está mal. Ya no tengo nada que hacer. Y Dios dice, exacto. Entonces simplemente toma mi mano. Y esa es la forma en la que Dios quiere rescatarnos. No es por obras, sino simplemente por gracia. Versículo 16. A fin de que la promesa sea firme. Y esto me encanta. Si es por obras, la promesa no es firme. No levantes la mano, pero nada más piensa. Si fuera por obras, por número de devocionales que has hecho entre días que no hiciste devocional, si fuera así, ¿estarías seguro de tu salvación? Por épocas sí, ¿no? Por épocas, 15 días seguidos, ahorita soy bien salvo. Pero basta con que te desenfoques un ratito y ¿qué es lo que entrarías en una condenación? Yo creo que no soy salvo. Híjole, tengo tanto tiempo que no oro.
o solamente oro 5 minutos, yo creo que no soy salvo. Yo creo que no, que ya no soy salvo. Pero ¿sabes qué? Fue por gracia para que sea firme. Y eso nos gusta. Porque entonces la firmeza de la gracia de Dios es capaz de sostener nuestra vida y nuestra relación con Él. Y porque su gracia es firme y somos salvos por su gracia, yo puedo comenzar a cambiar mis hábitos y puedo pedirle a Dios: Señor, límpiame, quítame esto, ya no quiero ser así, y dejar que Dios haga. Si fuera por obras, estaría tan cansado tratando de vivir esto que no podría caminar de acuerdo a su propósito. Pero porque su gracia es firme, porque estoy seguro en Él, entonces puedo seguir viviendo y dejando que Dios haga su obra en mí. Para terminar, fíjate, fue firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, los gentiles, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Por eso es Padre de nosotros, no por linaje, por sangre, sino por la fe, y en ese sentido es el Padre de muchas gentes, de muchas naciones, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. ¿Y qué quiere decir esto, que llama las cosas que son como si fuesen? La próxima semana lo estudiaremos y lo veremos a detalle con todas las aplicaciones y las implicaciones que tiene para nuestra vida. En síntesis, descansa. Fue por gracia, siempre fue por gracia. Y por gracia está bien. Te tiene que dar tranquilidad, porque a veces decimos: es que es por gracia, entonces si no vivo bien, Dios me va a rechazar, y estás parado sobre tus obras, otra vez. Es por gracia. Pero es que entonces a mí me da miedo que si empiezo a decir es por gracia, pues voy a empezar a vivir como quiera. Entonces no has recibido la gracia. Y déjame decirte, Dios te ama. Porque cuando entiendes la gracia de Dios, vas a darte cuenta que es suelo firme. Y apenas caminas un paso al costado, vas a dar cuenta que andas como sobre gelatina y medio hundiéndote, y vas a querer regresar a la gracia de Dios y vas a decir: en tu gracia puedo andar rectamente. Ya no para conseguir la salvación, sino porque en tu salvación, que es por gracia, encuentro un camino firme y estable. Y tus decisiones son mejor que las mías. Y tu voluntad es mejor que la mía. Y tus deseos son mejores que los míos. Pero no es por obras. Así que relájate, descansa, deja que Dios te abrace. Y si he estado en pecado, pues es por gracia. Ven a que te limpie, ven a que te lave. Si ya le he entregado mi vida y he vuelto a pecar, es por gracia, es firme. Simplemente regresa a casa, deja que te limpie, no para que te reciba, porque Dios te recibe. En Apocalipsis capítulo 1 dice: al que nos amó y nos lavó con su sangre. ¿No te encanta ese orden? No dice al que pues primero lávense y luego los amo. No, primero nos amó así como estamos y luego nos lavó. Abraham fue llamado siendo idólatra, pero no fue llamado para quedarse idólatra, pero fue por gracia. Así que enfócate en eso y esta semana vive en la gracia de Dios, ¿no? Vamos a orar. Señor, creemos que tu palabra es verdad y tu palabra nos da esta certeza, que la justificación la recibimos por tu gracia, por medio de la fe, a fin de que tu promesa sea firme. Y ahí queremos estar, Señor, no parados en nuestras obras, que aun si las hiciéramos bien, Señor, delante de ti son trapos de inmundicia, sino en tu gracia, confiando en la obra que tú has hecho, la obra que fue perfecta. Y te rogamos, Señor, todos los que estamos aquí, que ya que estamos en tu gracia, nos transformes, Señor.
haz tu obra, no para recibirnos, sino porque nos has recibido, no para aceptarnos, sino porque hemos sido aceptados y queremos parecernos a nuestro Padre y queremos darle gloria y honra a tu nombre. Aquí estamos, Señor, tan inútiles como lo fueron todos tus siervos, tan necesitados de ti como toda persona en este mundo, tan distraídos como todos en esta generación, pero confiados en que es por gracia y que tu gracia es suficiente. Señor, ayúdanos a no recibir en vano tu gracia. Transfórmanos, glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.